Asistir a la escuela, tener un trabajo, disfrutar de actividades recreativas, tener una pareja, decidir dónde y con quién quieren vivir, parecen ser acciones comunes que realizan de manera cotidiana todas las personas. Lamentablemente, para muchos la realidad no es así. Durante años, las personas con discapacidad han sido víctimas de discriminación, lo que ha generado barreras que les impiden gozar de sus derechos fundamentales. ¿Quién es el encargado de que se reconozcan, respeten y ejerzan los derechos de las personas con discapacidad? Como sociedad, ¿cuál es nuestra labor para su promoción y protección, así como para lograr su plena inclusión en condiciones de igualdad y dignidad? ¿Cómo cambiar el paradigma? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Qué tal? Pues hoy vamos a hablar de las personas con discapacidad, que todos tenemos algún nivel de discapacidad. Yo, por ejemplo, hoy no traigo mis lentes y ando bastante cegatona, pero pensaríamos por qué es importante hablar de esta ya muy gran población, muy grande población en el país y en el mundo entero. Bueno, ¿qué les parece que vemos primero este testimonio, lo retomamos y le entramos al tema, a ver si de veras estamos siendo parejos? Yo comencé hace 13 años. La verdad es que mi primera experiencia laboral fue muy satisfactoria porque a la empresa en la que yo entré a trabajar ya había otras personas con discapacidad visual. Entonces se puede decir que caí en blandito. Ya la gente estaba muy acostumbrada, los sistemas estaban más que probados. Entonces como que la tuve bastante sencilla. La situación se complica cuando tú decides, bueno, en mi caso yo decido, emprender por mi cuenta y empezar a buscar trabajo ya con la experiencia que había obtenido en esta empresa. Dice Magali que impriman Me fui a varias empresas con mi currículum, buscaba en el periódico, iba a la entrevista y me encontré pues comentarios desde, ay, ¿cómo le hacemos? ¿Qué haríamos contigo? Si puedes, ¿cómo trabajas? Y cuando les platicabas, en vez de causarles el interés de vamos a ver cómo le podemos hacer para incluirte, les causabas más la admiración de, ay, te admiro, qué bueno que busques trabajo. Pues sí, pero busco trabajo para que me des, no para que me aplaudas, ¿no? Yo he tenido 4 empleos. En 2 ha sido atención a clientes, donde sí, como bien dices, está el estereotipo de, claro, como no ves, eres buenísima para escuchar a la gente, entonces eres muy bueno para estar con gente vía telefónica. Pero después de 8 años y medio, 9 años, dije, creo que puedo hacer otra cosa. Llego a Ojos que Sienten, bueno, yo ya estaba con Ojos que Sienten tiene un acercamiento conmigo y me dice, oye, hay una vacante para Unilever, y ahí fue, te puedo decir que Unilever ha sido un parteaguas en mi vida, porque en Unilever tengo la oportunidad de trabajar en un área totalmente administrativa, en el área de asuntos corporativos, que lleva comunicación interna, comunicación externa y responsabilidad social. Yo llevo la parte de responsabilidad social, donde empiezo a tener responsabilidades de proyectos importantes, de proyectos fuertes, y donde empiezo a involucrarme más con otras áreas, no solo con un teléfono y con un cliente al que le hago una encuesta o le vendo algún producto. Actualmente en donde estoy, sí, efectivamente también tengo un cargo administrativo y ya reporto directamente a una dirección que es la dirección de procuración. A mí me da gusto que, por ejemplo, te digo, yo tengo relación con muchos bancos de la República y me gusta que me hablen y que me consulten, y esta parte que te digo, ellos no saben que yo no veo y me tratan como cualquier persona, o sea, y no tienen por qué enterarse y no me hablan como con admiración de yo te admiro. No, me llaman como cualquier persona que solicita un apoyo de mí y que requiere una información de mí. Muchas veces culpamos de la no inclusión a la empresa, pero también tú como persona con discapacidad, ¿qué haces para ser incluido? Estás dentro de una empresa y te aíslas. También tienes que darte cuenta que la inclusión depende de ti, de cómo te acercas a tus compañeros, de cómo les ayudas a que rompan esa barrera, porque la gente que no está acostumbrada a convivir con personas con discapacidad no tiene la obligación
de saber cómo guiarte o cómo apoyarte. También depende de ti de cómo apoyas o cómo te acercas a romper esos paradigmas. Entonces, también tú como persona con discapacidad tienes la responsabilidad de prepararte, de ser abierto, de estar dispuesto y de darte cuenta que eres un empleado más, que tienes los mismos beneficios y los mismos derechos. Qué interesante este camino para pues independizarse, lograr la mayor independencia posible de esta chica. Vamos presentando a nuestros invitados aquí al panel, acá también muchas gracias a todos los que están. Pero antes de los invitados, pues para los que nos ven lejos, perdón, Oscarito, adelante. No, hombre, pues es un ¿Cómo placer. vamos a ver el programa, aunque se me salgan ahorita, hasta por teléfono lo pueden ver? Exactamente, hasta por teléfono. Esa es la facilidad que ofrecen las redes sociales hoy en día. La dirección para verlo en internet, se pueden llevar su teléfono, su tableta, es canal11.mx/diálogos/. Otra forma de comunicarse, la vía telefónica, 51 66 40 00, es el teléfono de aquí, del Centro de Contacto con la Audiencia. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Como bien decías, pues es un placer recibir a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y por supuesto, pues a nuestros y nuestra especialista. Y saludamos también con mucho cariño y gusto a nuestra compañera Istiel Caneda, que está haciendo la interpretación desde luego. Que nos dé el favor, fíjate que hasta canceló ahí unos asuntos personales, pero estamos muy, muy agradecidos. Así es. Para poder estar aquí con nosotros en el programa. Oye, pues retomemos este testimonio tan interesante de vida. Me encanta que dice, yo busco trabajo no para que me aplaudan, sino para que me den trabajo, Así ¿no? es. Esto es súper interesante. ¿Y qué les parece que les vamos presentando a nuestros invitados? Mauricio Melgar Álvarez, visitador adjunto de la Dirección General para la Atención a Personas con Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, ¿y cuántos estarán en la situación de este testimonio? Buscando trabajo y bueno, hijo, es triste decir que ella corrió con suerte, que no es el caso más común, ¿no? Sí, no, aquí habría como dos cosas que señalar. Todavía las estadísticas más recientes con las que contamos son las del Censo de Población y Vivienda del 2010 y dicen que de por sí ese censo tiene sus asegúnes, digamos, claro. y esas estadísticas dicen que solo 3 de cada 10 personas con discapacidad tenemos empleo, ¿no? Pero hay otra cuestión. Y además, ¿qué tipo de empleo? ¿Será Así es. digno, bien pagado? Porque muchas de las empresas que se dicen incluyentes, lo que hacen es abrir guetos o abrir espacios donde confinan a las personas con discapacidad Claro. a trabajos específicos basados en ciertos estereotipos que existen a partir Lo de que las decía propias ella, discapacidades. como tú eres ciega, seguro escuchas re bien a las personas. Vamos a mandarte al centro de atención. Sí. Antes no le dijeron tú das buenos masajes o seguro cantas bien bonito, ¿no? Porque tenemos nuestros estereotipos y prejuicios. Así es. En lugar de incluirlos en la oficina general. Sí, una empresa que se diga verdaderamente incluyente sería aquella que abriera las posibilidades para concursar a cualquier plaza, así fuera la presidencia del Consejo de ¡Claro! Administración de un corporativo, a una persona con discapacidad si cuenta con el perfil, ¿no? Lo que pasa es que nos contratan de pisapapeles, digo yo, ¿no? Nos tienen ahí donde nos vemos en la recepción como para lucir y que decir digan, ya "Son somos empresas incluyentes, ¿no? Sí. Y hay montones de distintivos que hacen, digamos, esta categorización de empresas incluyentes, pero realmente hay que analizar si verdaderamente lo son. Si de 3 de cada 10, ok, tienen trabajo fuera de casa. La mera verdad, trabajo digno, ¿tienen algún porcentaje así rastreado? Solo el 2% de las personas con discapacidad en empleo ganan 10 salarios mínimos o más. La mayor parte está entre 1 y menos de 2 salarios mínimos. Y yo creo que fueron los que adquirieron la discapacidad, no sé, después de estar ocupando un alto puesto, ¿no? También puede Es ser. difícil ir escalando de cero. Sí, porque hay un problema estructural. Si no puedes acceder a la escuela, porque la escuela está llena de barreras, porque no te ofrece los apoyos necesarios para desarrollarte profesionalmente, pues es difícil que después
puedas acceder también a un empleo digno, ¿no? A un empleo de calidad. Dejen de barreras la situación económica. ¿Cuántos de ellos tendrán una computadora especializada? ¿Cuántos tienen chofer o alguien que esté todo el día pegado para trasladarlo? Porque, pues, por ejemplo, en el metro hay escaleras para silla de ruedas, sí, en cada terminal. No siempre funcionan. No, casi Pero ¿y nunca. si usted va a una estación del metro a la mitad, o sea, ¿cómo? Se sigue de frente otras 8. O sea, es una complicación. Sí. Pero ¿por qué habríamos de hablar hoy de personas con discapacidad? Que yo creo que este tema tendría ya que estar más que superado y tendrían que estar incluidos en todos los demás temas que hablamos día con día, ¿no? De sexualidad, salud y demás. ¿Por qué hablar con ellos? Y te presento a Alicia. Gracias por estar aquí. Alicia Loza, directora de Asuntos Internacionales de CONADIS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué abocarnos a este tema, Alicia? El día de hoy. Bueno, gracias Fernanda, gracias por la invitación, Mauricio, Eric, buenos días. Hoy, precisamente el 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día que la Organización de las Naciones Unidas nombró para poder, pues, hacer visible toda la falta de derechos, de cumplimiento de derechos que hay hacia las personas con Y discapacidad hasta en esta el mundo. población, porque parecieran invisibles, En ¿verdad? el Con mundo. eso de que las Sí. encierro en mi casita. Exacto, de hecho, afortunadamente ya la discapacidad se ha hecho más visible en los últimos años. Yo tengo una hija con discapacidad y ella suele decir, hay una generación arriba que yo en nuestro país que afortunadamente picó piedra y para nosotros de alguna manera Le ha allanó. sido un poco más fácil. Sin embargo, como bien menciona Mauricio, vamos, ese fue exclusivamente el tema de trabajo, pero en todo, ¿no? Desde que nacen, el acceso a la educación, que es un derecho De todos los seres importantísimo, el desarrollo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, todos, cada uno de ellos que inclusive están contemplados en nuestra Constitución. Bueno, tenemos un marco legal enorme en nuestro país y en el mundo y bueno, eso es lo que hay que estar trabajando para que las personas con discapacidad puedan tener un desarrollo pleno. Mencionaba Mauricio, ¿no? El 3% de las personas con discapacidad tienen un trabajo, menos del 2% El tienen 30. lo que llamamos un trabajo digno. Sí. Y además hay otra cosa, tanto desde niños en la educación como ya de adultos en el trabajo, tienen que demostrar que son capaces de hacerlo, que se merecen estar en el lugar en el que están. Entonces, además de todo, es un trabajo doble. Pero qué curioso, porque parece que están hablando del grupo de mujeres, de indígenas. Ah, sí, de, claro, o sea, es una minoría y es la sí, primera aunque, minoría. por ejemplo, las mujeres que seamos mayoría, ahora imagínate mujer y con una discapacidad. Eso te iba a decir. E indígena. Eh, O sea, no, porque además bueno, ya. va una discapacidad sobre otra. Claro, y- somos Sí, el es. único grupo, por decirlo así, en situación de vulnerabilidad, que está incluido transversalmente en cualquiera de los grupos en situación de vulnerabilidad Además. y es una condición que complica más la vulnerabilidad de las personas. Yo quiero Así presentar es. también a nuestro otro panelista, Eric Arellano Hernández. Él es presidente de la Coalición de las Personas Sordas del Distrito Federal. Él trae también a su intérprete, hoy nos va a ayudar más bien Istiel. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues te damos la bienvenida, Eric, gracias. Y yo te quiero preguntar también si la inclusión a la sociedad solo depende de la sociedad o también de la actitud propia de las personas que tienen alguna discapacidad, Eric. Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por invitarme aquí a Diálogos en Confianza. Y ahorita que tú me preguntas sobre este tema de la inclusión dentro de la sociedad, hemos visto que necesitamos una actitud positiva. Hay algunos que tienen actitud negativa. Por ejemplo, yo como persona sorda, tengo una discapacidad auditiva. Si yo voy a una escuela de educación, si yo voy al trabajo, a lo laboral, yo he visto que muchas personas, la sociedad, es que le hace falta conocer más, abrir su panorama de qué es, cuáles son la actitud, las características de las personas con discapacidad. Necesitan saberlo.
Hay algunos que dicen, ay, bueno, no, es una persona con discapacidad. No, no es importante. No, necesitamos difundir esa parte característica de las personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos 7 presidentes, 7 representantes dentro de COAMEX, que significa que la coalición México por los derechos de las personas con discapacidad. Son 7 presidentes, 7 representantes. Uno, se llama la Asociación de Discapacidad Visuales, AC. Tenemos otro que es CADIMA, otro que es CONFE, AC. La CONFE, ¿cómo no? Y otro que tenemos, que es Coalición para Personas Sordas del DF. También tenemos, bueno, tenemos 7 asociaciones que unidos formamos Coalición de México por los derechos de las personas con discapacidad. Un momentito porque tenemos que ir a un corte y ahorita regresamos, ¿de acuerdo? Para que nos siga diciendo. En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, a gozar de efectiva y plena movilidad y a tener las mismas oportunidades, a disfrutar de una vida plena y, como todos, a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Libre Acceso es una asociación civil fundada por personas con y sin discapacidad que nace para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, con cualquier discapacidad, al entorno social. Hace 26 años que fundamos Libre Acceso, no existía en toda la República ni una sola rampa para silla de ruedas, ni un solo cajón de estacionamiento. Y ello nos excluía tremendamente. Claro, el problema no eran solo las barreras físicas, sino también las sociales y las culturales, que de alguna manera impedían, no de alguna manera, que impedían completamente nuestra plena inclusión en el entorno en el que vivimos. En un inicio, Libre Acceso se concentró en eliminar las barreras físicas. Promovíamos la construcción de rampas, la instalación de elevadores, el poder acceder físicamente a los entornos. Con el tiempo nos dimos cuenta que las otras barreras eran todavía mucho peores. No es suficiente lograr el acceso de la persona, sino que el entorno de las personas mismas, de la sociedad, tiene que ser incluyente para que la persona con discapacidad se pueda desarrollar. Participamos a todos los niveles de gobierno y también en los entornos educativos, escuelas, universidades, tecnológicos, en el entorno laboral, empresas y en el entorno social en general, para que estos medios incluyan plenamente, sin discriminación, a las personas con discapacidad. Hace 26 años no había un solo factor que facilitara nuestra accesibilidad. Hoy, cuando menos, la accesibilidad ya está concebida, ya se entiende que se tiene que hacer. Ahora lo que tenemos que lograr es que el entorno social y el entorno gubernamental lleven a cabo lo que conocen como una obligación moral y que esta obligación moral en un momento dado llegue a una obligación legal para que las personas con discapacidad podamos disfrutar plenamente de todos los derechos que nos corresponden. Yo te podría decir que hoy por hoy no hemos llegado a la otra orilla, no hemos alcanzado nuestra finalidad plenamente, pero lo que es indudable es que vamos avanzando y que en un futuro, esperamos que no lejano, podamos alcanzar la plena inclusión. Pues desde luego agradecemos mucho esta opinión. Qué importante la labor que todas las personas podemos realizar para que esto pues
deje de ser invisible a los ojos de muchas Y personas. como ya nos lo decía nuestra invitada, sí hubo ya una generación que estuvo picando piedra, Así es. pero todavía nos falta. Falta mucho camino Es por como recorrer. construir el segundo piso, o sea, hay que echarle entre todos. Sí, Adelante, exactamente. Oscarito. Y fíjate que nos llama la atención que hoy, precisamente, o siempre que presentamos un tema un tema que habla de este tipo de cosas, la comunicación es menor en las redes sociales y en las llamadas. Yo invito a todas Sí. las personas. ¿Por qué? A a ver, que que se nos diga la comuniquen. gente, que no Exacto. quieren hablar de la discapacidad. Es como un temor a que, ay, no se me vaya a contagiar. Oiga, pues lo dirá de broma, pero muchas de las personas que tienen una discapacidad la adquirieron en el transcurso de su vida, ¿eh? No nacieron así, desde un accidente automovilístico, que además es la 4ª causa de muerte en el Distrito Federal, ahí nomás para que le Y eche. hay que agregar que además cualquier persona podemos vivirla en cualquier momento. En cualquier instante. Así o sea, es. a ver, pero Nadie está los exento. que se han comunicado. Pero los que se han comunicado nos dicen lo siguiente. María Teresa, nací con labio paladar hendido. Mucha gente aún no entiende nuestro problema y se siguen burlando. La discriminación es un tema muy recurrente, desafortunadamente. Claudia Espinosa, tengo un sobrino que tiene 15 años y no puede caminar. Se le diagnosticaron problemas psicomotrices. Él es muy inteligente y está en silla de ruedas, en donde él podría conseguir un empleo, que es parte de lo que ya mencionaste hace rato. Claudia Espinosa, padezco distrofia muscular desde nacimiento. Esta discapacidad no se ve físicamente. Tengo muchos problemas en el transporte público. Quiero sacar un coche con el logo de discapacidad o con persona con discapacidad. ¿Cómo puedo hacerlo en el Estado de México? ¿Existe alguna diferencia? María de la Luz Beltrán Hernández, mi hija tiene discapacidad en un oído. En el centro de salud me deben de dar un certificado de discapacidad para que en el DIF me den una beca. Hace 3 años, un director del centro de salud no me quiso dar el certificado porque decía que no oír con un oído no era discapacidad. Ándale. Finalmente me lo dieron. ¿Qué hacer en caso de que vuelvan a negar el certificado? Ramón Ortega, tengo epilepsia. El ingeniero Garibay de Teléfonos de México me contrató a pesar de mi enfermedad. Gracias a que me aceptó, logré presionarme. Aunque a lo mejor no ve el programa, algún día sabrá que le doy las gracias. Y yo también aprovecharía para agradecerle a todas las personas que de verdad, pues con esta labor hacen la discriminación a un lado y como cualquier otra persona, desde luego, se le debe tratar a una persona que vive con cualquier tipo de discapacidad. Oye, que nos vayan contestando algunas de las preguntas y ahorita vamos con nuestros testimonios de por acá, de este lado. Pero acuérdense que este programa es por y para ustedes. Platíquenos su experiencia. Todos, les aseguro, tenemos una persona con algún tipo de discapacidad o nosotros mismos, o tenemos alguna opinión o solución. Porque también hemos sido testigos muchas veces de esta incongruencia en la que hemos construido esta ciudad y muchas otras, seguramente los amigos de Guadalajara, Monterrey, o los que nos ven de forma internacional, que nos cuentes allá cómo solucionaron tal o cual problema. A ver, piden trabajo. ¿Hay alguna asociación que se dedique exclusivamente a eso o tenga un área de bolsa de trabajo para personas con discapacidad? Bueno, de hecho, gracias. Sí hay empresas que en todo el país que incluyen a personas con discapacidad. Bien lo comentaba Mauricio, no son muchas y muchas veces los puestos no son adecuados a las personas con discapacidad. O lo suficientemente dignos. O lo suficientemente dignos. Sin embargo, bueno, inclusive la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un compromiso que tiene nuestro país al haberla firmado, ratificado y además impulsado desde Pero como aquí decimos, desde el año firmamos 2000. hasta servilletas. Sí, hay muchas recomendaciones al respecto, pero bueno, se habla de un trabajo digno. Ahorita, precisamente en el CONADIS, ayer, se está trabajando con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder incluir a las personas con discapacidad en todos los niveles de gobierno y ayudar a las empresas a que de alguna manera se logre una inclusión laboral real y digna. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de ajustes razonables. Muchas veces hablan de ajustes razonables y piensan en que tienen que hacer una inversión enorme y entonces honestamente no le entran, ¿no? Ahí está la cosa.
A ver, por favor, Mauricio. Está la Red Nacional de Vinculación Laboral que... A ver, apúntele. Red Nacional de Vinculación Laboral. Que maneja, o es un proyecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En general, está formada tanto por entidades del sector público como por organizaciones de la sociedad civil, incluso de la iniciativa privada, y constantemente están ahí fluyendo vacantes para personas con discapacidad. Hay vacantes que hay que mirar con sus reservas, ¿no? Claro, pero hay algunas. Digamos, puede ser un buen principio. En este momento no traigo los datos de la red, pero si se comunican conmigo, se los puedo proporcionar. Y aquí los vamos a estar canalizando para las personas que nos llaman. La otra pregunta, ¿cuál era que se quedó ahí volando? Perdón, Oscarito. Hablábamos del trabajo, también de cómo se puede denunciar, a qué instancia se debe denunciar Exacto. a una persona que discrimina o maltrata a alguien que vive con una Sí, discapacidad. o sea, ¿a dónde vamos? Bueno, depende. Adelante, sí. Yo ¿Nos quería quiere comentar contestar también, Eric? la ¿Qué? Aquamex lo que tiene como objetivo es promover también y sensibilizar de la importancia que las personas con discapacidad tienen habilidades también para ocupar puestos de trabajo. Eso es algo que nosotros estamos promoviendo, sensibilizando, concientizando a la gente que también las personas con discapacidad tenemos capacidades, habilidades. Ok. Yo creo que entonces acudir a la Coamex también es importante, que es una organización, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, de las más importantes del país. Yo creo que ahí está bien. Respecto de lo que decían de la denuncia, pues a nivel federal está el CONAPRED. También, si la discriminación proviene de parte de servidores públicos, pues las comisiones estatales de los derechos humanos o nosotros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si la discriminación viniera, o las violaciones a derechos humanos, mejor dicho, provinieran de servidores públicos del orden ya federal. puede ir al MP y levantar un acta. Así es también la Entonces, discriminación. Ya se va directo y me están discriminando. ¿Por cuál razón, no? Por Así es, credo, por discapacidad, en este alguna caso. discapacidad, por por género, por mi situación sexual. Olvídenlo. Aquí se puede hasta de forma Así ¿no? es. penal. Yo creo que ahí es que sepan que cuentan con nosotros, ¿no? La ley para la integración al desarrollo del Distrito Federal dice que el 5% de las plazas de la administración pública local deben ser para personas con discapacidad. Habría que analizar hasta dónde se cumple ese porcentaje, esa cuota, ¿no? Bueno, y estamos acá en público con nuestros testimonios presentes. ¿Cómo están? Bienvenida, amiga. ¿Cómo se llama usted? Wendy. Wendy, muy bien. Y acá también tenemos a nuestra testimonio. Isabel. Isabel. Isabel, que nos quiso acompañar. Ya nos está explicando, está verdaderamente emocionada por el tema. Cuéntenos con Isabel, ¿cuál ha sido el camino con Isabel? Pues difícil, pero bueno, ahorita que la vieron, ella quiere hablar. Entonces, ese ha sido ahorita ella anteriormente estuvo en un camp y aprendimos señas, porque digo, fue de la mano, ahí aprendiendo señas para poder comunicarnos entre nosotros, la familia. Pero hubo ahí un problema en la escuela, porque al integrar la secundaria a la escuela, empezaron a entrar niños de todas las discapacidades, se integraron ahí a la escuela. Entonces, ella, durante los 3 años de secundaria que estuvo, era la única sorda. Ok. Entonces, Isabel, no sabemos en realidad qué pasó. Ella dejó de manejar las señas, llegaba a la casa y ya no sabía qué seña era algo, o me las decía al revés, o ya no me entendía. Entonces, ella intenta hablar, ella la tratamos de oralizar, no se pudo. Entonces, bueno, optamos por las señas. Ok. Entonces, ahora ella señas, a veces dice que no quiere las señas, quiere hablar, pero le digo, es que tú no te entiendes con los que escuchan y tampoco te entiendes con los sordos, porque no quiere manejar señas. Ya dice que no, que eso no sirve y luego no quiere. ¿Lee labios? No. Tampoco. No. ¿A qué edad empezaron a intentar las señas? A ella desde los 3, 4 años.
Ok, sea, y ahorita está como a medio camino. sí. ¿Cómo nos vamos a hacer entender con ella? ¿Medio entiende las señas o sí las entiende? Sí las entiende, pero como estuvo en la escuela con niños oyentes que, Ajá. que hablan, Ok. perdón, entonces, pues ella quiere ser igual que ellos. Entonces yo le digo a ella, es que tú tienes que hablar con señas A ver, para que te ¿qué entiendan. le parece? A ver qué nos dice Eric. Y que Istiel de todas maneras nos ayude para que ella, a ver qué posición adopta. Y, por cierto, tengo que presentarles a Alexis, muchas gracias Alexis Martínez, porque es cotidianamente la voz de Eric. Es su intérprete, conoce sus modismos, su vocabulario, entonces nos está ayudando con Eric y bueno, Istiel nos va a seguir ayudando en lo que es todo el contenido del programa. Eric, Mira, ¿qué bueno, le dirías? Viendo este ejemplo justo de la persona sorda que está aquí, tiene barreras de comunicación, eso es claro. Lo que es necesario es que haya intervención temprana, una educación temprana en lengua de señas. Muchos sordos no quieren aprender lengua de señas o se les hace complicado hablar oralmente porque también hay un problema lingüístico o identitario. A veces se considera que hablando puede ser mejor. Inclusive yo hablo de mi propia experiencia personal. No estamos buscando la igualdad, igual que cualquier sociedad, pero realmente aquí en México la educación para las personas con discapacidad, en el caso auditivo, pues todavía se encuentra en un porcentaje bastante alto de no accesibilidad real de educación. Estamos muy por debajo de lo esperado. Entonces, a través de la participación política también nosotros estamos abogando para que mejore la educación de las personas sordas. Yo estoy estudiando una carrera, una licenciatura en periodismo, pero yo no cuento con intérprete. Me esfuerzo por leer los labios, pero eso realmente no me ayuda a aprender toda la información al 100% o es una información completa. Entonces, por eso pedimos al gobierno mexicano, que preste más atención a las personas con discapacidad en general y también a las auditivas en este caso, para que nos puedan dar oportunidades y existan servicios de interpretación a través de lengua de señas en nuestro país con intérpretes profesionalizados, estudiados o capacitados, porque también sabemos que hay algunos intérpretes o hay personas que saben lengua de señas y entonces se fungen como intérpretes, pero realmente no están tan bien formados. No conocen bien la lengua de señas, no está profesionalizado y eso es algo real que existe con algunos. Entonces necesitamos también accesibilidad completa a la información. Ahorita, porque tiene una propuesta Mauricio, ¿verdad? También. Sí. Sí, porque queremos saber específicamente en este caso qué le conviene a Isabel. ¿Retomar bien su lenguaje de señas o cuál de todas las opciones? Ahorita vamos, y ahorita que decía el que hay intérpretes que no están muy bien formados, me acordé del caso, ¿te acuerdas de los últimos homenajes, todo esto a Mandela, que había un intérprete de señas que no lo era y además estaba ahí a cuadro a nivel mundial? Sí. Asociación Civil Michel, AC, es una institución de la sociedad civil sin fines de lucro que trabaja para proporcionar educación, cultura, salud en terapias de lenguaje a personas con discapacidad auditiva. En primera, la asociación se funda por mi hija. Yo tengo una hija con discapacidad auditiva. Ella iba en una escuela regular, pero ella me decía que no le entendía a los maestros porque no sabían la lengua de señas, ¿no? Sí les entendía, de hecho ella oraliza, trata de oralizar y es como logra a veces entender la lectura labiofacial, pero ella no, me decía que era muy difícil. Ella asistía a la escuela, la sentaban, ella copiaba lo que el maestro indicaba o lo que ella veía que los compañeros hacían, ¿no? Porque era así como que trabajar lo que sus compañeros hacen, yo lo hago, ¿no? Pero ese no era el caso. El caso era de que mi hija fuera a la escuela a aprender qué significaban las palabras, qué significado tenía, no sé, una lectura, un texto corto, ¿no? Y bueno, lo que ya no me gustó era que a mi hija pues la pasaban de año, ¿no? Pero ella no tenía los conocimientos necesarios, ¿no? Yo al ver que mi hija no tenía las necesidades especiales que ella requería, pues fue lo que me llevó también
ver y decir, yo puedo, yo sé que mi hija puede y yo puedo sacarla adelante. Entonces de ahí empieza a surgir todo el trabajo. Nosotros como institución estamos peleando que ellos ya sean incluidos en la educación y que se respete lo que marca la ley, que es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Si ellos no tienen las herramientas y nosotros como asesores o maestros no les damos las herramientas necesarias para poderse integrar a la sociedad, ellos no van a poder alcanzar los niveles que tienen las demás instituciones. Si ellos desde la etapa temprana no adquieren un aprendizaje como tal y poderlos incluir a una educación y hacerles saber que tienen un derecho, no vamos a llegar a tener esos alcances. Qué súper interesante. Bueno, vamos ahora con otra recomendación para nuestra amiga Isabel, ¿verdad? Mauricio, adelante. Tú le querías decir algo a Isabel. Yo creo que el caso que está viviendo Isabel nos permite ejemplificar un asunto muy grave. La exclusión hacia las personas con discapacidad tiene que ser vista como una forma de violencia. Obligar a la oralización a una persona sorda es una forma de violencia. Sí, como antes a nuestros amigos zurdos, hacerlos forzosamente escribir con la diestra. Entonces, yo creo que lo que más le conviene es recuperar la lengua de señas, porque eso le va a dar una identidad dentro de la comunidad sorda y tener una educación que corresponda con su discapacidad. Si no entendemos que la negación del sistema de apoyos que requerimos las personas con discapacidad según nuestras necesidades es una forma de violencia, no la vamos a cambiar. Ya no es un tema de altruismo, no es un tema ni siquiera, bueno, es de derechos, por supuesto. O sea, es un derecho poder hablar con señas. Con lengua de señas. Y llegar a un juzgado y que haya un intérprete. Así es. Vamos, es su derecho. Oye, pero ¿qué hacemos con Isabel? Ya me preocupé porque ella al momento no lee ni escribe tampoco. O sea, ¿a dónde la canalizamos? Pero a la voz de ya para que despegue su vida, para que agarre las riendas de su vida. Adelante, Eric, por favor, ayúdanos. Sí. Bueno, ella como persona sorda, por supuesto, tiene un valor y una dignidad igual que cualquier otro. Entonces, lo que yo sugeriría es que conviviera, la convivencia con la comunidad sorda, la socialización. Hay ya páginas en Facebook, YouTube, en las redes sociales, hay mucha información donde pueden contactar con asociaciones con personas de discapacidad auditiva. Y ahí pues pueden aprovechar para convivir con ellos y aprender la lengua de señas socializando. Como mencionaba hace un momento Mauricio, existe violencia. La violencia, la oralización, pues también es forzar algo y realmente eso no ayuda porque seguimos con problemas de comunicación. Lo que se fomenta ahora es el derecho lingüístico a usar la lengua de señas. Otro también ejemplo que quiero mencionar es que a muchas personas ven siempre solamente desde la perspectiva o desde el lado médico a una persona con discapacidad. Sin embargo, ahora se ve desde otra perspectiva más bien socioantropológico-lingüística. Entonces, yo lo que recomendaría es que se hicieran la prueba del tamiz auditivo, que es una prueba que se realiza al nacer, y desde ese momento pueden detectar la sordera y entonces los padres llevar o atender. Muchos padres sin conocimiento e información lo que hacen es hacer la operación para los sordos que se llama implante coclear, creyendo que así va a solucionar su vida y escuchar. Pero en realidad seguimos teniendo bastantes problemas, dificultades, hay daños cerebrales y otras consecuencias. Entonces, esto también yo lo he visto porque soy parte de la misma comunidad y lo he visto con mis propios ojos. Quiere preguntarte cosas, Eric. Espérame tantito. A ver, Isabel, si nos ayuda a asistir. ¿Pero qué? ¿Tú quieres saber si fue un bebé sordo él? No. ¿Qué nos dice? Que no sabe señas. Que no sabes. Ok, pero... Sí. Sí. Poco. Bueno, sí. Ok, que sí entiende un poquito. Pero también usted quiere saber si él fue un bebé sordo, Eric, ¿no? No, quiero preguntar algo. A ver. Yo tengo un bebé
que bueno, nació prematuro. Ahorita él tiene 2 años, pero ya me lo diagnosticaron sordo, con sordera profunda. Y ahorita él, bueno, andamos ahorita ya en el proceso de la adaptación de los auditivos. Y ahorita que estaba escuchando esto del implante coclear, porque a él ahorita, pues, quieren ver si es candidato al implante coclear. Pero en realidad sí yo tengo mis dudas, platicamos entre su papá y yo, y pues él sí quiere, yo estoy en dudas, entonces yo sí necesito saber, porque pues esto no es una operación de que si le sirve, bien, y si no nos regresamos. O sea, es algo que puede afectarle al bebé, puede no ayudarle, o puede sí, ¿qué es en realidad lo que sí le puede servir a mi bebé? Y bueno, otra cosa, con Isabel fue también el buscar escuela, buscar dónde, porque no solo por ser sorda voy y la meto en una escuela de sordos y ya, no. Fue difícil porque era inquieta, tenía hiperactividad, siempre había algún pero, o sea, no fue fácil integrarla a una escuela. Entonces quiero saber si con mi bebé, ahora que él se integre también a una escuela, va a ser el mismo peregrinar o... Pues más bien también hay que caminar, Isabel, ¿no? Ella quiere entrar a la escuela. Sí. Sí quiere entrar a la escuela. Mire, de aquí se va a ir canalizada, ¿eh? Eso es un hecho. Pero si Eric nos puede comentar desde su experiencia y lo que ha visto en la comunidad, ¿le conviene o no a la señora someter a este pequeño a un implante? Porque como nos decía él, puede haber efectos secundarios y no siempre es exitoso. ¿Él qué otro estudio o pediría otra opinión? ¿Qué nos recomienda? Bueno, como una sugerencia, yo creo que es muy importante la participación dentro de la comunidad sorda. Si alguien, por ejemplo, quiere realizarse la operación del implante coclear, pues a veces lo hacen un poco tarde. Entonces, lo que he visto con algunos, yo he sido testigo de algunos amigos sordos que utilizan solamente la curveta o la axilar auditiva y después, por voluntad propia, ellos deciden implantarse. Cuando son grandes, a veces tienen algunos problemas de salud que afecta su salud en general. Eso lo he visto con algunos amigos que yo tengo, que ha sucedido. Otro caso es, lo que pueden hacer es ustedes buscar una escuela, un lugar donde pueda aprender y mejorar. Y aquí en México, en realidad, muchas de las personas realmente, hay una situación bastante grave, porque los centros de atención múltiple, conocidos como CAM, o los USAER, escuelas públicas, dentro del salón tienen a distintas discapacidades reunidas, integradas, mezcladas, tanto ciegos como personas con Down, parálisis cerebral, y hay un solo maestro para enseñar todas las distintas capacidades. Eso es absurdo, no puede existir, debe separarse en realidad, porque en un salón, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, donde todos seamos sordos y sea lengua de señas, es lo óptimo y es mejor. Entonces nosotros estamos abogando, luchando, y de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, esto nos ayuda a difundir nuestros derechos. Entonces, en este caso yo recomendaría que en las redes sociales o en internet buscara, hay muchas asociaciones que pueden ayudarle. Por ejemplo, usted puede buscar en Google, teclear allí, buscar escuelas para sordos, o en Facebook también, y entonces puede encontrar, ahí aparece un listado enorme de lugares donde usted puede preguntar dónde sería la mejor opción y llevarlo a una escuela. Por ejemplo, yo conozco, hay una escuela, perdón, quería preguntarle, ¿cuántos años tiene ella? ¿Cuántos? 17. 17 años, ok. Bueno, puede contactar, por ejemplo, no sé si haya terminado ya la secundaria o la preparatoria. Secundaria. Pero no sabe leer y escribir. Así salió de la escuela. O sea, no sabe leer ni escribir, aunque tiene el certificado. Ese es uno de los problemas que hay con la educación de personas con discapacidad, ¿eh? Y es grave. Y quiere hacer otra pregunta, sí, bueno. Es que dice, bueno, ahorita ella, después de la secundaria, la opción que sigue es un CAM. El CAM laboral. Laboral. Entonces, ahí lo que hacen simplemente es, o sea, necesitas traer tu certificado de secundaria, sepas o no,
aquí vas a hacer otra cosa. Entonces también, por ejemplo, en la escuela pues era el problema de que le enseñaban historia, geografía, cosas que mi hija llegaba a la casa y le decía, ¿qué hiciste? Pues esto, ¿qué es? No sé, pero hice esto. Entonces, hijo, ¿qué? y yo ¿Qué iba decía? y le decía a la ¿Qué maestra, le decía, maestra, es que mi hija pues No no está entiende, aprendiendo. no aprende, pero el Entonces, programa... ¿qué nos recomiendan? A ver, que acabe ahorita Eric y seguimos contigo, Ok. Mauricio, para que se lleve buenas recomendaciones, señora, por favor. A ver, Sí, bueno, para continuar, sí. Lo que yo sugiero es que pueda realmente convivir con la comunidad sorda. Así es como se adquiere naturalmente la lengua de señas, socializando. Y también puede ir a CECATIS o hay distintos proyectos o programas para jóvenes sordos donde los están incluyendo. Ella se puede incluir allí y mejorar su educación. En el aspecto de la alfabetización, yo recomendaría ir a otro lugar, una escuela probablemente particular, donde enseñen la lectoescritura para sordos y pueda continuar con sus estudios, porque lo que las pruebas, esta es la prueba clara, ella es la prueba clara como sorda, de qué es lo que sucede cuando no hay una educación básica. Es un problema grave, fuertísimo, real. Muy importante. Entonces todavía continuamos con eso en nuestro país. Eso es discriminación, porque al final del día se está ignorando la ley, la educación nos está ignorando y está echando a un lado. Entonces hay que realmente atender y hasta legislar, cambiar, pero ya, y la responsabilidad tiene el gobierno mexicano, también instancias como el CONADIS, la Secretaría de Educación Pública tiene la obligación de dar educación gratuita y defender nuestros derechos y darnos proporción enfocada a una educación especializada para personas sordas. La educación bilingüe, que es lo que nosotros usamos, 2 idiomas, A ver, español Mauricio. y lengua de señas o LSM. Y la lengua de señas o LSM no se dice tampoco lenguaje, como comúnmente se dice, que es distinto. Lenguaje es una facultad humana y puede representar distintas cosas, símbolos, y la lengua es un sistema o un idioma que nos ayuda a comunicarnos de manera convencional con sus propias reglas gramaticales y su orden. Yo también quería aprovechar para diferenciar esto y empezar también con el buen uso del vocabulario y del léxico. Así es. o sea, perdón, nada más para aclarar, a la lengua de señas se le puede llamar también, ¿es un idioma? Sí, claro. Es ¿Se una le lengua concede? oficial, de hecho. Una lengua. Sí, lengua Sí. oficial o idioma. Acuérdense para no decirle nada más así lenguaje o demás. Así es. Mauricio, varias preguntas. Sí. Si se hace una denuncia por discriminación, ¿no? A causa de alguna discapacidad o demás, ¿en serio se le da seguimiento? Sí. Sí. Sí, sí se le da seguimiento. Uno de los problemas que existen en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que hay poca exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad. Se ha normalizado tanto la violencia contra nosotros que decimos, ¿para qué voy si no van a hacer nada? Y ese es el problema. Yo invito a las personas con discapacidad a defender sus derechos. Si las propias personas con discapacidad agraviadas no ponen quejas y no ponen denuncias en las distintas instancias, no podemos hacer nada. Yo creo que este caso es paradigmático para una queja en derechos humanos contra la Secretaría de Educación Pública, porque no es posible que tenga su certificado cuando no sepan. tiene los conocimientos. ¿Nos ayudas, Mauricio, Sí, por por supuesto, favor? Porque pero no puede ser. ella tiene que poner la queja para que nosotros podamos actuar. Pero ahorita nos canalizas Así cómo y es. dónde. Sí, Oigan, bueno, un y- comentario sobre eso también. Es muy importante, sí, por supuesto, porque anteriormente la Ley General para Personas con Discapacidad del 2005, que se aprobó en el 2005, mencionaba, bueno, en alguno de sus artículos, por supuesto, que se diera educación bilingüe para personas sordas. Pero después, con el tiempo, en la del 2011 se cambió por otro término allí que decía Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, y en ese artículo se eliminó completamente la educación bilingüe para personas sordas. Entonces, y se puso ahora dentro del Programa Nacional de Personas con Discapacidad. Ahora, eso sí está allí. Sin embargo, que es el PRONADIS, que tiene un carácter mucho menor que una ley general. Entonces, regresamos otra vez y nosotros queremos que regrese otra vez. ¿Por qué? Porque eso también nos ayuda otra vez a estar denunciando, tramitando, buscando estudios. Por ejemplo, yo fui a la UACM, a la universidad. Chicos,
Y en la Tenemos que licenciatura detenernos porque viene un corte. También sabemos que Alicia quiere comentarnos algo. Ténganos tantita paciencia y ahorita regresamos. Sí. Sala Temis es un centro de apoyo para las personas con discapacidad. Se encuentra ubicada en la Facultad de Derecho, a un costado de la biblioteca, en el segundo piso. Contamos con rampas, contamos con elevador, contamos con señalización para poder dirigirse a ella. Esta sala ha sido creada y ampliada para poder otorgar herramientas a las personas con discapacidad con el propósito de que una vez que alcancen un conocimiento de lo que ellos estén en ese momento estudiando, ya sea primaria, secundaria, en el nivel en el que se encuentren, posteriormente se les permita o con ello les permita poderse incluir laboralmente a una sociedad de manera más plena. Esta sala está diseñada para brindar servicio a personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, con talla baja y con discapacidad motriz. Es entonces que se incluyen ya estos 4 servicios, pero como le explicaba, no nada más es para personas de esta facultad, se amplía la posibilidad de acceso y entonces lo abrimos a toda la comunidad. Aquí lo que nosotros brindamos es el uso del equipo de cómputo que tiene software especializados. Softwares que de alguna manera, por un lado son parlantes, por otro lado es para convertir en audio. Contamos con el servicio de escaneo, con el servicio de impresión en braille, contamos con una máquina muy competente, contamos con el material idóneo para poder realizar este traslado de información de un libro hacia lo que puede ser otro, pero en sistema braille. Y bueno, en general estos son los servicios. Si ustedes verifican, dentro de la sala también contamos con el equipo adecuado para personas de talla baja. Esto es que no es tan fácil decir, pues siéntate en ese banquito que está pequeño. No, había que pensar de manera especial y adecuada para las personas que cuentan con una talla baja. Entonces, esto les permite a ellos sentirse con mayor tranquilidad, con mayor inclusión y con mayor confianza para poder aprender y pasar a otro nivel, ¿no? Entonces, ese impacto, que es positivo, se traduce ahorita en algunos usuarios. Por otro impacto también importante es la conciencia a nivel social de nuestra comunidad universitaria, y para ello esta sala ha estado programando visitas y prácticas de jóvenes alumnos de la facultad para que se concienticen de qué es tener una discapacidad. Bueno, quiero comentarles que sería oportuno la visita de cualquier persona, aun cuando no tenga discapacidad, para que conozca los servicios que aquí se brinden y pueda comunicarlo, porque esa es la mejor forma de trasladar nuestros servicios a otros. Tenemos un horario de apertura de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y de 5 de la tarde a 7 de la noche. En sábado también pueden asistir y el horario es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pues allí están los datos y la información muy importante. Tenemos muchas llamadas ahora sí, comentarios. Jessy nos dice, mi hermano tiene retraso en el desarrollo y ha sido discriminado en la escuela pública y también en la de paga. Es horrible porque incluso o son considerados como parte del mobiliario. Urgen regulaciones para que los niños que viven con discapacidad reciben una educación de calidad, porque a veces, como decía, son solamente parte del mobiliario. Nos dice José Apolinar, somos 2 personas con discapacidad motriz y no conseguimos trabajo. Ayuda, ¿dónde ir? Y gracias por nuestra ayuda. Dice que viven muy cerca o juntos en Iztapalapa. Luz de Luna, falta de educación por respeto y tolerancia es el verdadero problema. Quienes lo vivimos a diario es lo que sentimos. Nos dice Mario Alberto Ríos, gobierno no legisla leyes que ayuden a personas con discapacidad a tener una vida mejor y no los apoyan en algunas ocasiones.
Hay abuelo nos dice, algunos de estos centros, pues donde hay gente de escasos recursos y solo son fachada, los beneficiarios se llevan el dinero lamentablemente. Ezequiel, debe haber mayor apertura en la sociedad y sobre todo de los padres de llevar a sus hijos a escuelas especiales, porque muchas veces los padres no reconocen la discapacidad de sus hijos, la niegan en lugar de atenderla. Osman Gulrich, precisamente el problema es de fondo y como siempre el gobierno omitiendo responsabilidades de proveer. Ana Dorantes, discriminar a una persona con discapacidad es despreciarse a uno mismo como ser humano. Necesitamos ser una sociedad inclusiva. Diana Pimentel, estudio psicología y quiero aprender a hablar la lengua de señas, porque si quieren mi ayuda, ¿cómo se comunican conmigo? Sus derechos. De hecho, hay dos personas que ya han dicho esto, dos especialistas en psicología, y mira qué importante sería que realizaran esta labor. Que aprendiéramos esto en la escuela, igual que yo recuerdo, me contaba el hermano de mi madre y mi madre, que ellos incluso llevaban también otro idioma en las escuelas, pero no el inglés, que en ese momento no era tan de moda, sino tenían que aprender el de la zona, fuera náhuatl, otomí, ¿no? Porque acuérdense que no hay idioma oficial en este país, en la Constitución, no creen que es el español. Tendríamos que conocer alguna otra de estas lenguas. Por supuesto. Gustavo Casares nos dice, o Cázares, hola amigos de Diálogos, los discapacitados motrices tenemos derecho a libre tránsito y que adecúen las banquetas, por favor. Este es otro asunto que como preocupa, evidentemente. Mauricio, ¿querías decir algo de discapacidad motriz? Sí, hay que recordar que el término adecuado es persona con discapacidad. Es el término que el propio colectivo hemos elegido. O sea, no discapacitado, no. Porque, persona con discapacidad. Sí, porque si usamos el término discapacitado, estaríamos definiendo a una persona a partir de uno de sus atributos. Claro. Pero no debe ser así. Claro. Entonces, incluso las propias personas con discapacidad tenemos que conocer el lenguaje adecuado para llamarnos, porque ¿cómo podemos defender nuestros derechos comenzando por ahí? ¿no? Y nada de que es igual. Con capacidades diferentes. Y también yo diría, Eric dice, yo también diría que tampoco decimos sordomudos. Así son es. Sordos. Sordos. Persona sorda. Persona sorda. Ok. Exactamente. Fíjate que hace algunos programas, recordarás, Fer, cuando hablábamos de las personas adultas mayores, lo correcto es nombrar las personas adultas mayores, porque así entonces estás juntando ambos géneros. En el caso de las personas que viven con una discapacidad es igual, son personas, ¿no? Porque y luego hay un tema que también hay que ver. El mayor índice de discapacidad en la población en México se presenta justamente entre los adultos mayores y tiene que ver con las enfermedades asociadas a la adultez mayor. Lo que hagamos hoy por las personas con discapacidad lo estaremos haciendo por todos mañana. O sea, es que parece que fuera un tema muy lejano para la vida de la mayoría y no es verdad. Pero ¿por qué somos reticentes a reconocer que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que nosotros, incluso los sexuales y reproductivos? Así es. Sí, claro. Porque yo no quiero por ahí decir, pero uno como mamá inmediatamente dice, ya tengo a mi niño de por vida, o a mi nena de por vida, y olvídate de novio, y olvídate, ¿cómo? Así es. Si ella es nena. A ver, ¿por qué no se los reconocemos? Yo creo que tiene que ver con esta normalización de la discriminación, con el miedo a reconocer la propia fragilidad que tengo delante al mirar a una persona con discapacidad, ¿no? Porque la sociedad opera por consensos y las personas que vivimos con una discapacidad rompemos el consenso, ¿no? Dice Lipovetsky que el mito que explica nuestra época es el mito de Narciso, ¿no? Claro. Y entonces quienes vivimos con una configuración física que rompe con los esquemas estéticos que muchas veces los medios de comunicación promueven, pues eso no nos permite, se convierte en un criterio de exclusión, ¿no? Y es más fácil para los padres eternizar a las personas con discapacidad intelectual en la figura de niños y vestirlos como niños y hablarles como niños y referirse a ellos como niños, que asumir que son adultos con una discapacidad
específica, que en este caso sería la discapacidad intelectual, y que como adultos requieren todo un sistema de apoyos que les permita el máximo desarrollo de sus capacidades y la máxima inclusión también. Hemos llegado ya a puntos, miren, no hay acceso real a educación, no hay acceso real a salud, porque me los andan rebotando. Hablamos ya un rato de esta discapacidad auditiva que pareciera que es quienes más discriminación sufren, porque como no se nota físicamente, pues pasamos por encima de ellos. Vamos, digamos. Lo mismo pasa con la discapacidad psicosocial. Las personas que tienen discapacidad, que viven con discapacidad a partir de distintas enfermedades de tipo psiquiátrico, son también invisibles. Oye, vamos ahora, porque hablábamos de la sexualidad negada por los padres, pero ¿qué tal también cuando se abusa de una persona con discapacidad intelectual? De forma sistemática, incluso sexual. Eso sí. Acá tenemos un grave problema, señora. Muchas gracias por venir hasta acá y vamos a ver cómo la ayudamos y canalizamos. Cuéntenos la situación que está viviendo con su hijo. Muchas gracias, buenos días a todos y ante todo gracias por permitir expresar todos mis dudas y más que nada el enojo de que tengo un vecino que hace aproximadamente 3 años le tocaba la ventana a mi hijo con piedritas. Salgo yo y le dije que te voy a echar una patrulla y a otro día le digo a la esposa, oye, está pasando esto con tu marido. No, es que lo único que negó que pues ella no podía hacer corajes y se quedó así. A ver, vámonos en orden. ¿Tu hijo qué edad tiene? Tiene 23 años. Ok, ¿él con qué cursa? Él tiene autismo atípico. Ok. Entonces, eso pasó hace 3 años aproximadamente y aparte me fui, por problemas de familia, me fui de ahí año y medio y regresé hace 2 meses, pero desgraciadamente el día 21 de noviembre, otra vez a las 2 de la mañana está aventando piedritas, me asomo yo y aunque le dije que le iba a echar una patrulla, le siguió molestando y yo esperando la patrulla que nunca se apareció. ¿Y nunca ha habido una interacción todavía, un encuentro ni nada entre su hijo y este vecino? Es lo que no sé, tengo mis dudas. Y fue lo que me dijeron, yo también fui el día 22 a levantar una demanda y lo que me dijeron que no, que a lo mejor eran amigos, pero independientemente de que eso sea, pues no es lo mismo la capacidad intelectual de uno con otro. Entonces, podría haber un abuso en un momento dado. Entonces me dicen, no, pues que necesitamos nombre y todo, no voy a ir con el vecino, oiga, ¿cómo se llama? ¿No? Y mucho menos con la esposa. Entonces a mí me preocupa porque si yo me quiero ir a trabajar también voy a estar con el pendiente. Que en el caso fue de que, creo yo que fue en el curso de que yo me iba a trabajar de 3 a 11, 12 de la noche, o a veces me iba muy temprano, entonces no sé qué tanto haya pasado, pero finalmente esa persona se puede decir que es una persona normal. Se queda, digo, ahora, no digamos normal, porque la palabra normal no nos queda a nadie. Pero vamos, entendemos lo que usted nos dice. Hay una persona sin discapacidad. Exacto, y como que ahí sí se pone disparejo el asunto y podría haber un abuso. Oiga, señora, ¿y se queda solo su hijo? Hay veces, ahorita ya tengo tiempo que no he trabajado, pero en ese tiempo pues sí me entró la duda, independientemente pues, así que estoy... No sé qué hasta dónde pasó la situación. Ok, y no solo el caso de ella, seguramente muchas otras personas que nos ven se están ahí reflejando en esta inquietud. ¿Qué se puede hacer? No, bueno, definitivamente las personas con discapacidad, igual que niños y niñas pequeños, son muy vulnerables, y muchas veces sus derechos son muy vulnerados. Son abusados de todo tipo, tienen abusos de todo tipo, sí es, pero es pues un la problema tiene importante. Que salir a trabajar igual que muchos otros. Sí, a veces no puede uno estar con ellos todo el día o el papá. Y es lo que pasa en cuestión, precisamente era lo que comentaba, que es necesario la denuncia, pero podemos ver el caso de la señora. Que ese nombre son vaya a hacer la amigos. denuncia y son amigos. Y si es un tema recurrente, ¿qué podemos hacer inclusive en este por caso? Familiares? En este caso claro. es un vecino, pero muchas veces es un primo, es un tío. ¿Con qué confianza lo encargamos? Sí, él no puede acusar. A ver. Yo creo que es importante también que los servidores públicos encargados de hacer valer la justicia sean capacitados. Yo no sé de alguna agencia del Ministerio Público
que tenga personal capacitado para atender personas con discapacidad. Las leyes se tienen que mirar de manera armónica con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención puede ser vinculante, pero mientras no haya una coacción legal en correspondencia con lo que pide la convención, no hay una obligación. Por eso estos señores se zafan diciendo, pues pueden ser amigos y usted no puede denunciar porque no tenemos nombre, porque no tenemos... Si hubiera una intencionalidad de protección hacia las personas con discapacidad en correspondencia con las necesidades de una persona autista en este caso, pues habría como otros medios. Yo quizá... Eso es lo que hemos tenido que hacer muchas veces las personas con discapacidad. Yo quizá sé que a lo mejor es una tarea compleja para la señora y para la familia, pero buscar el apoyo. Un principio sería entender que todos somos responsables de todos y buscar alguna persona de confianza que pudiera estar, si no con él, por lo menos pendiente de él, para detectar cuál es la relación que existe entre él y el vecino y poder actuar en consecuencia. ¿Nos pueden ayudar? ¿La canalizamos? ¿Le parece bien? Yo creo que sí. Porque, pues, para que se pueda ir a trabajar la señora, porque además hay una discapacidad además, y parece que se tiene que sacar la lotería, ¿verdad? Claro. Si no, no hay forma de librarla. Sí, porque además eso era lo que iba a decir hace un momento, con todas las llamadas que ha habido y con todo lo que se ha estado manejando aquí, hay cosas que son muy importantes y parte de ello es que tenemos que trabajar en una sensibilización en cuestión de discapacidad. Híjole, y de minorías. Sí, bueno, sí. Pero ahorita vamos hablando específicamente del Día Internacional de la Discapacidad. Espérenme importantísimo. Y regresa. Tres de cada 10 personas con discapacidad tenemos empleo, ¿no? Las empresas que se dicen incluyentes lo que hacen es abrir guetos o abrir espacios donde confinan a las personas con discapacidad a trabajos específicos basados en ciertos estereotipos. Una empresa que se diga verdaderamente incluyente sería aquella que abriera las posibilidades para concursar a cualquier plaza. Solo el 2% de las personas con discapacidad en empleo ganan 10 salarios mínimos o más. La mayor parte está entre 1 y menos de 2 salarios mínimos. La discapacidad se ha hecho más visible en los últimos años. Menos del 2% tienen lo que llamamos un trabajo digno. Sí hay empresas que en todo el país que incluyen a personas con discapacidad. Muchas veces los puestos no son adecuados a las personas con discapacidad. O lo suficientemente dignos. O lo suficientemente dignos. Que nosotros estamos promoviendo, sensibilizando, concientizando a la gente que también las personas con discapacidad tenemos capacidades, habilidades. Lo que es necesario es que haya intervención temprana, una educación temprana en lengua de señas. Y aquí en México, la educación para las personas con discapacidad, en el caso auditivo, pues todavía se encuentra en un porcentaje bastante alto de no accesibilidad real de educación. Estamos muy por debajo de lo esperado. Pedimos al gobierno mexicano, que preste más atención a las personas con discapacidad en general y también a las auditivas en este caso. Necesitamos también accesibilidad completa a la información. El primer paso es aceptar que tu vida es algo ingobernable. PINE es una asociación, es Padres de Hijos con Necesidades Especiales, que surge a partir de la inquietud que teníamos, ¿no? Algunos papás que vas coincidiendo en este camino de la discapacidad, ya sea en las terapias, en las escuelas, en la vida, ¿no? Y nos dimos cuenta que faltaba algo que queríamos hacer como parte de este proceso. PINE, uno de sus objetivos principales es el acompañamiento a familias. Nosotros nos enfocamos a los papás. Sin duda hay que trabajar por los chavos, pero hay algunas otras asociaciones que se enfocan a los niños. Nosotros creemos que en la medida que los papás están fortalecidos, que los papás están acompañados, esto se refleja, ¿no?, en escalerita con los niños. Y nosotros nos hemos enfocado a trabajar en un grupo de apoyo a mamás, por ejemplo, siguiendo como los esquemas de AA y Al-Anon, o sea, en un grupo de autoayuda, donde se plantean temas y se abre este espacio para poder compartir una serie de cosas que no es fácil hablar con otras familias que no están viviendo lo mismo que nosotros. Tenemos también un grupo de apoyo
en el que planteamos temas que son relevantes para las familias especiales, pero que sin duda son temas, bueno, pues también interesantes para todas aquellas familias regulares. Nosotros, en el caso del grupo de apoyo, hablamos de que hacemos inclusión en sentido inverso. O sea, nuestro objetivo son las familias especiales, pero todas las familias regulares son bienvenidas, porque en la medida en que participen de esto, conocerán cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son aquellos focos que nos preocupan más, conocer los términos correctos, ¿no? Es una manera de sensibilizar también en ese sentido. Tenemos la escuela para padres, es una vez al mes, con temas que nos solicitan los propios papás asistentes a las anteriores reuniones. Buscamos reconocidos ponentes en esos temas. Hemos abordado como algunas corrientes terapéuticas, tema de autoestima, de resiliencia, o sea, cómo afrontar y manejarte ante la adversidad, apoyo a abuelos, por ejemplo. En la mayoría de las veces, diría yo, para hablar de inclusión no te tienes que enfocar en la persona, sino en su entorno, ¿no? Y entonces en ese sentido buscamos sensibilizar y acompañar también a ese entorno. Y creemos que también sensibilizando a las escuelas podemos llegar a decirles, sus niños van a ganar con nuestros niños en su escuela, ¿no? Y tenemos empezamos con los talleres de inclusión de arte, que son a partir de, pues, de una experiencia de una escuela especial, acude a una escuela regular y se desarrolla un proyecto de arte. Estamos en redes sociales, tenemos una página en internet que se llama PINE, es phine.com.mx, y también estamos en Facebook como Padres de Hijos con Necesidades Especiales, en Twitter, y bueno, ahí nos pueden encontrar y ahí pueden ver todas las actividades que tenemos como asociación. Pues gracias a todas las personas que participan y colaboran allí en PINE, mamás y papás preocupados por la discapacidad con la que viven sus hijos e hijas. Llamadas. Isabel nos dice, para la chica llamada Isabel, que su hija tiene problemas de sordera y está buscando una escuela para que aprenda lenguaje de señas o lengua de señas, pertenecemos a una fundación llamada FUNATAS, Fundación Nacional para Sordos María Sosa. La presidenta se llama Genoveva Rivera Sosa. Nos encontramos en la calle de Chicle, número 272, en la colonia Granjas, México, de la delegación Iztacalco. El teléfono es el 5348-1667 o 6260-1268. Y el correo es fonalsordos@gmail.com. Bueno, ahora le compartimos la información, pero para también las personas que se han comunicado a través de las redes sociales donde quieren aprender para la atención de las personas sordas, pues desde luego aquí está también la información. Otra llamada, esta le pertenece a Alfonso García Reyes. Me duele profundamente como ciertos actores y actrices representan la maldad con personas tuertas. Yo soy tuerto y trato de no tener confrontaciones con la gente que piensa que somos malos. Me duele también que las instituciones pongan rampas para personas que no pueden caminar. Sin embargo, se olvidan de las personas que tenemos otro tipo de discapacidad. Duele también que la gente no respete los lugares para otras personas con discapacidad. Es feo que en varios trabajos me despidan. Duele que se nos denigre o exhiba en frente de los compañeros de trabajo, que los familiares y amigos piensan que exageramos por nuestra condición. Quería compartir mi sentir durante el programa. Te lo agradezco mucho, Alfonso, y créeme que hay personas que toman desde luego en cuenta todo eso, pero también muchas, la mayoría, que invisibilizan esta condición. Sí. Y como, o que, como dice él, que los las películas discriminan, los exhiben, discriminación, porque sí. cinematográficamente, ¿verdad? Nos los han planteado, digo, hasta desde el Torito y esto, como que eran el malo de la película. Nos decía hace rato Alicia de la sensibilización, pero hay que dar también un paso más. Mauricio, háblanos de la concientización. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Y vámonos directo ya a que el pueblo entero tengamos este ejercicio. La sensibilización, desde mi punto de vista, es aquello que conduce al llanto, ¿no? Se ha mirado a las personas con discapacidad, se nos ha mirado como sujetos de lástima, de conmiseración en
en el mejor de los casos, y pongo mejor entre comillas, ¿no? Hay que dar un paso más. La convención nos habla de la toma de conciencia. Ya no es un asunto solamente de sentimiento, sino de razón. No una razón fría, sino una razón que incluya el sentimiento, ¿no? Hay que dar un paso más allá de la sensibilización y caminar hacia la toma de conciencia, entendiendo que la exclusión es una forma de violencia, insisto, y que tenemos que construir un nuevo consenso en la sociedad donde quepamos todos, ¿no? A mí me suena más bien lo de sensibilización, y creo desde donde lo dice Alicia, como la empatía. No para poner musiquita de violines y llorar, que así se les quiere presentar continuamente, sino todo lo contrario. Compasión quiere decir sentir la pasión del otro, el dolor del otro, ponerte en tus zapatos un instante. Simplemente cuando nos ponen muletas temporalmente, éntrenle a un banco, a ver, camínenle desde donde les tocó en el estacionamiento hasta el supermercado. Y ahí entendemos por qué hay lugares específicos para estacionarse para personas con discapacidad. Además, pero es que nos cuesta un trabajo ponernos en los zapatos del otro, increíble, ¿verdad? En todas partes. Oye, y tenemos acá a más testimonios. Joel, bienvenido. Gracias, Fernanda. Oye, y también tenemos a Román. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Cuéntenos, porque además, tu acompañante, tu lazarillo, ¿cómo se llama? Él se llama Kingston. Kingston, que está aquí con nosotros, acompañándonos. Yo recuerdo cuando era un problema meter a un perro lazarillo al metro, por ejemplo, y que había gente pues sin esta concientización. Joel, cuéntanos en el día a día, ¿cuáles son los problemas a los que ustedes se enfrentan? Agarrar un taxi después del número 10, 11, y eso porque regresó a que te vio que nadie te hace la parada, dice regreso y te vi que estaba ahí haciendo parada taxis y nadie te levanta, por eso estoy aquí. ¿Hay abuso hacia ustedes, que todavía hay quien los engañe en cuestiones monetarias, los taxis que me les den 20 vueltas más de lo debido? Sí. Porque sí, más todavía. el taxímetro, ustedes, ¿cómo saben que realmente está marcando lo que el taxista dice? ¿Qué tal que no es muy honesto? Ya, sí, en alguna ocasión de Coyoacán solamente eran 2 cuadras y dio como 2, 3 vueltas y me cobró un tanto. La persona me había dicho cuánto me iban a cobrar, y no era cierto. Y no era cierto, entonces sí, existe. Llega a suceder. Román, sí. Tú, ahora sí que cuéntanos, ¿tú cómo lo has vivido? Pues yo sufrí discriminación y exclusión a la hora de entrar a la preparatoria, porque yo terminé la secundaria en una escuela común y corriente como todas. Yo dije, pues estoy preparado para irme a una preparatoria como todas. Yo en esa época viví en la ciudad de Puebla. A la hora de hacer mi examen lo pasé. A la hora de entrar a las clases el director me dijo, es que todo está muy bien, tuviste muy buen promedio, pero no hay maestros capacitados para ti. No existe ningún maestro que sepa braille. Le dije, yo no necesito que sepa braille, manejo muy bien las computadoras, puedo hacer todos mis trabajos en impresión y presentarlos como estudié en la secundaria, porque cuando yo estudié en la secundaria ya no veía casi nada. ¿Tú fuiste perdiendo paulatinamente la vista? Sí, desde que nací hasta los 14 años yo creo que vi, pues no perfecto, pero sí suficiente. De los 14 a los 19 fue que perdí la vista a grados muy rápidos. ¿Sabías que esto iba a suceder? Sí, porque tengo 3 hermanos que también no ven. Y entonces fue un poco más sencilla la aceptación al saber el proceso de tus hermanos. Afortunadamente, como ya había 3 hermanos atrás de mí, a mí me metieron a una escuela de ciegos desde la primaria. Me enseñaron los 2 mundos, que es vivir como ciego y vivir como visual. Y bueno, fue una bendición que mi mamá lo hiciera, yo creo, porque me prepararon desde muy chiquitito para saber braille y saber letras y todos los 2 mundos. Y por eso luego mucha gente me dice, es que tú creo que sí ves, porque eres tan normal para todo. Es que así deberían de poder desenvolverse, ¿no? Con cualquier discapacidad. En cuestión de nuestro trabajo, bueno, nuestro trabajo es el masaje y la rehabilitación física. Aparte, tenemos una papelería que se convirtió en tienda. Cuando recién abrimos, todos llegaban y así como que, ¿me das una cartulina verde? Y se quedaban sorprendidos porque les decía yo, verde claro, verde fuerte o verde fluorescente. Y la que me pedían decía, ¿pero cómo le haces? En nuestro empleo, bueno, nuestro negocio, todo está rotulado con braille y ese es el
gran secreto. Yo creo es que Gran aquí secreto. hay una clave, estrategia. De veras todos nos podemos emparejar, pero para Claro. eso hace falta los elementos necesarios. Adelante, Prepararse Mauricio. para la vida, ¿no? Yo Claro. creo que es justo el caso que nos permite también hablar de la solución que planteábamos hace rato para las personas sordas. O sea, un sistema de apoyos que permita la competencia, por así decirlo, entre comillas, en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Creo que tu ejemplo, Román, es un ejemplo de eso. Una familia que está preparada para afrontar, junto con la persona con discapacidad, todas las necesidades y brindar un sistema de apoyos que le permita prepararse al máximo de sus capacidades. Yo creo que aquí hemos tenido dos ejemplos en los extremos, ¿no? Un caso de una persona que ha sido sometida a violencia al ser obligada a oralizarse y que está perdiendo la lengua de señas y que tiene que trabajar para recuperarla, y el caso de Román, que nos muestra lo que se puede lograr con un sistema de apoyos en un entorno favorable, ¿no? Oye, Román, ¿qué pasó con ese director de prepa Gandaya que pensaba que... Pues en esa época yo pues no estaba tan metido en el área de denunciar y todo eso. Dije, bueno, no me voy a quedar sin estudiar, me metí a una preparatoria abierta y lo dejé así, o sea, no denuncié, ¿Qué no tal? hice nada. Oye, pero si hubiera denunciado, Así es. ¿qué castigo puede recibir una persona por discriminar? O sea, ¿cuál Bueno, sería la existe pena? una ley. O sea, ya la discriminación en nuestro país desde hace varios años es penado. Existe la ley contra Pero pueden la entrar a cárcel, discriminación. pedirles una compensación monetaria. Sí, claro. Ha habido Claro, casos, en la Suprema Corte de Justicia ha fijado casos de indemnizaciones importantes a personas con discapacidad que han sido discriminadas. Yo creo, por eso decía yo que hay que fortalecer la exigibilidad. Hay que recordar, el director de escuela es un servidor público si la escuela era oficial. Entonces, se le puede... Escuela privada. Era escuela privada. Además, Porque ahí estudiaron todos mis hermanos los que sí veían. Bueno, entonces CONAPRED, ¿no? Así CONAPRED es. y se puede tipificar el delito de discriminación. Para ok, las pero escuelas... ¿qué un llega a delito. hacerse? En casos que ya hayan sucedido, ¿se les ha pedido dinero? ¿Han pisado la cárcel? ¿Qué han tenido que hacer? Hay indemnizaciones, se les obliga a proporcionar los servicios que han denegado. También. Ándale. Incluso se puede cerrar una escuela en el caso de una escuela Así privada es. que ha sido, digamos, fuente de discriminación. La escuela se puede cerrar. También incluso hasta por Profeco se les puede pegar. La Claro, porque era ley privado. general de protección... Yo creo que la mejor solución, a lo mejor en mi caso no era monetaria, sino que algunos de los maestros, tenían la capacidad para mandarlo a capacitarse porque no nada más era yo, o sea, después de mí iban a venir muchos. CONAPRED hace mucho eso, los invita, se les dan sus clases, sus capacitarse. cursos, a ver, Así para que es. les suba agua al tinaco, como decimos, ¿verdad? Y que entienda esta otra forma de desarrollarse, ¿no? Sí, Exacto. claro. Oye, diga. Perdón. Adelante. No, iba a decir que también depende la escuela a qué está incorporada, porque puede ser una escuela incorporada a la SEP o una escuela incorporada a la UNAM, y en los dos casos se puede meter también una queja. En la UNAM hay un programa universitario de derechos humanos en el que también se inciden en todo este tema de la discriminación. Pues tenemos que ir a un cortecito, sin Y a la embargo, cultura de la denuncia, perdón, es Eso. importantísimo. también la cultura de la denuncia. Vamos a una pausita, regresamos de volada, mi querido Oscar. Claudia Espinosa Gutiérrez nos dice, mi sobrino tiene 18 años, no camina y no ve, sin embargo, intelectualmente se encuentra bien. Terminó la primaria y un oficio en una escuela de educación especial. ¿A qué institución me puedo acercar para que pueda encontrar trabajo? Vivimos en el estado de Guerrero. Bueno, después de esta pausa viene la respuesta, no se vayan. Otra vez puede ser la regla. Regresamos a Diálogos en Confianza. Mañana tenemos un tema muy importante. Hablaremos de las parejas abiertas o la falta de compromiso. Las relaciones de parejas han cambiado con el paso del tiempo. Evidentemente, no todas las personas lo conciben de la misma forma.
Mañana hablaremos entonces de este tipo de parejas, las que son más abiertas, pero para algunos pues esto es falta de compromiso, porque en realidad ni siquiera existe una fidelidad, o sí, pero para ellos es tomada de otra forma. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Cómo se componen estas parejas? Entonces no te pierdas este programa mañana, y además, si quieres venir, todavía tenemos algunos lugares, entonces puedes marcarnos al 53 41 44 35 y aquí nos vemos mañana a las 9:30 en punto de la mañana. Vamos a ver a continuación una cápsula acerca de Ojos que Sienten, es el nombre. Bueno, Ojos que Sienten es una fundación que se dedica a integrar a las personas con discapacidad visual a el plano laboral, cultural, educativo, a través de talleres que tenemos. Es una fundación también que autoemplea a las personas que vienen a Ojos y toman los talleres. Y sobre todo el corazón de Ojos que Sienten inicia enseñándoles fotografía. Nosotros pensamos que más allá de la discapacidad se crean muchas más habilidades. O sea, nosotros no somos una fundación que se basa en la discapacidad, sino en todas las capacidades que se tienen. Con la experiencia y viendo el potencial de las personas que se nos han acercado, pues ya hemos hecho integraciones laborales bastante exitosas con varios de nuestros aliados. Lo que hacemos actualmente es formar grupos y se les dan talleres de foto, por supuesto, desarrollo humano, computación, habilidades laborales, inglés y redacción. Es un taller que dura 6 meses, no es para nada algo que sustituye la universidad, ni mucho menos, pero sí te engancha otra vez en todo lo que se requiere para incorporarte a una empresa, ¿no? Si alguien está interesado en formar parte de estos talleres, perfectamente puede venir a contactarnos y sale un proceso, ¿no? Hay entrevistas, hay una serie de procesos que tenemos para ya elegir a la persona de la generación que se va a formar, y estos candidatos pues, generalmente son auspiciados por alguno de nuestros aliados, y también lo que hacemos es, a través de todas nuestras actividades de levantamiento de fondos, que son nuestras cenas en la oscuridad, por eso nos conocen, que tenemos más de 9 años haciéndolas, nuestros talleres de sensibilización que ofrecemos a distintas empresas, y nuestros regalos con causa, como las fotos que ven aquí atrás, es otra manera de colaborar a financiar estos esfuerzos. Ahorita nos dirán allá, por favor, ¿a dónde puede pedir ayuda la persona que en el estado de Guerrero necesita canalización para conseguir trabajo? ¿Hay alguna página que puedan consultar desde allá? Sí, precisamente lo que mencionábamos, la red de vinculación laboral que pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De hecho, en la página de CONADIS existe un link, se pueden meter ahí y hacen el trámite directamente, no tienen que ir a la Secretaría en los estados, directamente por medio de la página de internet, pueden acceder, y es para todos los estados de la República, el Distrito Federal. Y bueno, déjame comentar algo que estoy pensando en este momento, hablando de las páginas de internet. Ese es otro tema, ¿no? Todo lo que es la accesibilidad. Hablábamos de accesibilidad física, de la accesibilidad en algunas escuelas, pero inclusive este derecho a la información y a la comunicación y las redes sociales y las páginas de internet también son un tema muy importante en el que, pues bueno, estamos trabajando en cuestión de accesibilidad. Porque ahí también se tienen que emparejar. Ahora es Sí, otro porque tipo además, de analfabetismo, el tecnológico. Perdón, ahorita hablando, por ejemplo, es que, bueno, mencionábamos que el tema de la discapacidad es tan Amplísimo, grande, tan importante, tan amplio, que podíamos haber tenido toda la semana con el tema. Pero bueno, así un punto rapidísimo, pensando en Román también, en que él tuvo la oportunidad de tener acceso a una educación especial y el trabajo, un trabajo digno, y que además tiene todo lo que él necesita, que son precisamente sus ajustes razonables. Desgraciadamente en nuestro país no todas las personas con discapacidad tienen esa oportunidad. Podemos ver, por ejemplo, en los estudios que acaba de sacar Coneval, el porcentaje tan alto de personas con discapacidad que viven en pobreza, que también ese es un punto que nos lleva a la falta de educación, a la falta de oportunidades de desarrollo, a la falta de capacitación, y también pues es algo en lo que se tiene que trabajar de manera muy importante en nuestro país, ¿sí? Sonia, pues, tú tienes otra historia. Afortunadamente han ido cambiando poco a poco las cosas, pero ya hay un avance. Así Y es. tu hijo es Aarón, él está en situación de Down.
¿Sí? Perfecto. A ver, platícanos, mi Sonia, ¿cómo les ha ido a ustedes en la feria? Bueno, pues a nosotros nos ha ido muy bien. Queremos compartir esta experiencia con todos ustedes. Aarón ya tiene 19 años, tiene síndrome de Down, es una discapacidad intelectual. Nosotros realmente desde que él era muy pequeño acudimos a una institución de educación adecuada para él. Él ha permanecido ahí hasta cierta edad, que son los 19 años, y a nosotros nos ha ido muy bien. Nosotros no hemos tenido ninguna experiencia de discriminación. Él ha sido atendido en instituciones médicas muy bien también, y pues ahora sí, yo qué les puedo decir, ¿verdad? Yo les comparto esto porque... ¿Y fue muy cara la educación de él? Es cara, es cara, pero bueno, yo les hago esta invitación porque a veces depende mucho de nuestra actitud. Tenemos que acercarnos a las personas, tenemos que platicar nuestra experiencia. A veces a nosotros mismos nos toca sensibilizar a las personas. Entonces, a nosotros nos ha tocado que ha habido personas muy humanas en el camino, pero yo los invito y comparto esta experiencia porque también ustedes lo pueden hacer. Hay personas muy humanas que nos dan el apoyo. Son instituciones caras, pero realmente siempre nos apoyan. Qué afortunados han sido, Sonia. Aarón, ¿nos puede platicar un poco, Aarón? Aarón, cuéntanos tu experiencia. Ahorita, ¿a qué estás abocado? Estoy abocado en trabajar en un restaurante. Ah, qué bien. ¿Qué vas a hacer en el restaurante, Aarón? Pues me gusta mucho hacer con sopas, verduras, postres, pasteles. Será un gran chef y repostero, mi querido Aarón. Oye, qué bueno, Aarón. ¿Qué fue lo más difícil de toda tu trayectoria escolar? Escolar. ¿Lo más difícil? Lo más difícil... No ha habido nada. Todo se te ha facilitado, qué bueno. Oye, ¿y en el trabajo tienes muchos amigos y amigas? Sí. Perfecto. Oye, Aarón, ¿y después de ahí que te vas a lanzar ya de chef profesional? Sí. Qué bueno. ¿Y Aarón ya puede llevar una vida prácticamente independiente, Sonia? ¿Hemos logrado esa, perdón, Aarón, esa independencia o más o menos ahí vamos? Yo creo que más o menos, ahí vamos. Pero sí estamos enfocados a que él lo haga, ¿no? Es una tranquilidad, ¿no? Claro. A ver, adelante, Alicia. Ay, gracias. Sí, precisamente lo que yo quería comentar al respecto es que, bueno, viene un poco con lo que les decía, ¿no? Y la familia es tan importante, Sonia, tienes toda la razón. Pues hacen toda la diferencia, Lo mencionábamos desde el principio, ¿no? Y es parte de la aceptación. O sea, cuando una familia acepta que su hijo es una persona que tiene discapacidad y que seguramente va a tener necesidades específicas, especiales de salud, de educación, de integración, y lo acepta como tal y lo amas igual que a cualquier otro de tus hijos que pueda no tener ningún tipo de discapacidad o aunque sea el único, esa misma seguridad se pasa hacia el hijo y toda la gente que los rodea, los amigos, los familiares, los vecinos, empiezan a formar parte de esa integración social. ¿Qué es lo que necesita una persona con discapacidad? Como vemos el caso el caso anterior, donde la señora tiene miedo de tenerse que ir a trabajar, de dejar a su hijo con autismo solo por el peligro de que pueda ser de alguna manera abusado. Y así como está Sonia, apoyando a su hijo, aceptándolo desde el principio, ayudándolo a una real inclusión, a un desarrollo como cualquier otro tipo de persona lo requiere y tiene el derecho a. También pues podemos contar con las organizaciones de la sociedad civil, que hemos estado viendo las cápsulas, donde también, y esto me acordé por lo de las oportunidades laborales, también hay muchas organizaciones de la sociedad civil. Mencionaba Eric, por ejemplo, a Cadima, sí, ¿no? Que también prepara a las personas con discapacidad para cuestiones laborales y muchas veces los ayuda. Oiga, y de hecho también el derecho de volverse hay un tema, de hecho, que yo independientes. quería comentar, que es el tema de la interdicción, que no se ha hablado. Ah, el tema, ese es otro. el tema de la importante. discapacidad, el tema de la interdicción,
es que cuando una persona con discapacidad, por supuesto, vive en un seno familiar, generalmente pues convive todos los días, cotidianamente, realiza actividades, servicios, ir al hospital, al trabajo, pero este tema es muy importante también, la autonomía de la persona, porque a veces, supongamos que un día va a un hospital una mujer sorda, y está embarazada, y entonces esta persona también tiene un hijo sordo. El médico lo que dice, bueno, pues híjole, si va a heredar la sordera a sus próximas generaciones, porque también puede ocurrir, entonces le dicen a los padres, oiga, nosotros le recomendamos que su hija, si tiene el gen de la sordera y va a transmitir la sordera, pues entonces usted tome la decisión para operarla, para esterilizarla, y entonces toman decisiones otras personas, terceros, y la persona sorda ni siquiera sabe qué es lo que hicieron. Se toman decisiones tomadas por los padres o el mismo médico. Que además y hay que tener cuidado con eso. No cabría lugar una interdicción, por favor. No. Claro, no. Eso, Sí, y además y eso ya con la discapacidad ahora intelectual. se ganó, fue histórico, un chico que presentaba Asperger, jovencito. Ricardo Adair. Fue apoyado por los padres para que se Ricardo. hiciera un juicio en donde la interdicción no fuera completa y absoluta, porque él podía tomar muchas de sus decisiones de vida, aunque tal vez requiriese apoyo y asesoría en otras. Pero no es quedar totalmente en manos de alguien más que va a decidir, oiga, si te esterilizan o no. Eso es muy delicado y merecería un programa completo. Claro. Sí, es una recomendación de hecho específica del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad con el artículo 12, ¿no? Sí, es un tema muy importante que se está trabajando directamente en todo lo que es la región por medio del Comité contra todo tipo de discriminación para las personas con discapacidad en el CEDIS, que de hecho hace 10 días se dio la reunión, la quinta reunión en Cancún. Aquí México fue quien invitó al CEDIS a hacer la reunión, y sí, es un tema muy especial en toda la región, y es una recomendación muy especial, y bueno, la misma ONU habla de más bien apoyos para las personas con discapacidad. Debería de ser no una receta para todos, sino un traje hecho a la medida. Debe ser hecho a la medida. Muy complicado esto. Claro. Debe ser hecho a la medida. Reina, bienvenida. Muchas gracias, felicidades por el programa. Gracias a ti. Bueno, pues estamos hablando de la inclusión a la sociedad, al campo laboral, y yo me digo pues qué pasa también con la inclusión a la familia, porque hay veces que en la familia es donde hay mayores trabas para una persona discapacitada. Es que la discapacidad está en la cabecita de los demás, mi querida Reina. Ahí es donde empezamos con el problema, ¿no? Pues sí, yo hago un llamado a las familias que pues donde hay una persona discapacitada, que pues sí que reflexión, que los padres no los rechacen, que en vez de rechazarlos y esconderlos, mejor les den mayores oportunidades, porque pues en una familia pues hay mucha gente que no es discapacitada, que tiene pues ahora sí que todas sus facultades, y yo creo que si hay una persona discapacitada en la familia, pues que les den mayores herramientas para salir adelante, no para que les hagan la vida fácil, que todo les hagan. Tampoco, exacto. Sino que esa es otra forma de violencia, la sobreprotección, por favor. No, que no se les haga la vida fácil, sino que les den herramientas, que no los escondan, que no los rechacen. ¿Tú sufriste todo esto, Reina, de chiquilla? No puedo, o sea, no quiero recordar eso, ahondar en eso. Ok. Pero sí, hay veces que cuando uno es discapacitado, lleva una vida muy dura. Entonces, no tiene uno apoyo de nadie. Tiene uno que salir adelante a sus posibilidades. Y ahora sí que empieza uno una discapacidad de un lado y termina uno con una discapacidad del otro lado. Emocional. No, de física. ¿Tuviste una y otra? Sí. Por esta falta de apoyo.
pues por falta de apoyo de recursos o como se quiera llamar, pero sí, pues yo tuve una discapacidad, nací con una discapacidad en mi pierna izquierda y ahora la mayor discapacidad la tengo en mi pierna derecha. Claro. 5 operaciones de cadera, 3 prótesis de cadera y osteoporosis aparte de todo. Reina, se nos acaba el tiempo, pero también tú estás mostrando esta otra cara de la moneda. Las redes familiares son básicas e importantes. Y un momentito que también ahorita si hay alguna inquietud te canalizaremos. Mari Carmen, ¿querías hacer algún comentario tú, ustedes que nos visitan de Tijuana? De Tijuana y mi pareja de Los Ángeles, California. Adelante. Y yo veo mucho la diferencia entre Tijuana y la Ciudad de México. Ahí está la Pero más entre Estados Unidos y México, de Estados Unidos y Tijuana. Allá la cultura a apoyar a las personas con discapacidad es totalmente distinta. Hay otra conciencia tal vez porque además tienen personas con discapacidad que la adquirieron regresando de la guerra. Así es. Sí. La guerra, entonces el porcentaje es mayor y han luchado mucho por sus derechos. Espérenme tanto, Mari Carmen, que se nos va el tiempo. Muy ¿Alguna última recomendación, Mauricio, por favor? Pues creo que hay que proporcionar el sistema de apoyos adecuado a todas las personas con discapacidad para que pueda desarrollar el máximo de su potencial y sobre todo que cuentan con nosotros para exigir sus derechos. Nosotros como instituciones no podemos hacer gran cosa sin el compromiso de las propias personas con discapacidad para defender sus derechos. No es normal la discriminación, no es normal la exclusión, hay que luchar. Pues les agradecemos mucho su participación. Un comentario también en que redes. quiero hacer, nada más breve. En 10 segundos. Y también el objetivo también de las personas con discapacidad es que la gente conozca y también se vaya desde los derechos con los niños. Muchas gracias. Bueno, gracias amigos, a pensarle.